La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde los capítulos del 26 al 28 de Números. Números capítulo 26. El nuevo censo. Dios habló con Moisés y con Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y les mandó lo siguiente: vean cuando los varones de israelitas hay que tengan más de 20 años de edad. Quiero que anoten en una lista los nombres de los que puedan ir a la guerra. Esa lista debe hacerse de acuerdo a las familias que pertenezcan. Cuando estaban en el territorio de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó, Moisés y Eleazar les ordenaron a los israelitas que hicieran todo tal como Dios les mandó. Estos son los que salieron de Egipto y fueron anotados en la lista. Los hijos de Rubén, hijo mayor de Jacob, fueron Henoc, Falú, Gersón, Carmí. Y de las familias de Rubén se encontraron 43.730 hombres. Falú tuvo un hijo, Eliab. Eliab tuvo 3 hijos, Nemuel, Datán, Abiram. Datán y Abiram eran parte del grupo de Coré, que se rebelaron contra Dios y contra Moisés y Aarón. Por esa razón la tierra abrió y se los tragó. Era un grupo de 250 personas. Todas ellas murieron quemadas, y así el pueblo vio cómo Dios castiga a los que no le obedecen. Solo los hijos de Coré permanecieron vivos. Los grupos familiares que descendían de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jasquín, Gerá y Saúl. De las familias que se encontraron fueron 22.200 hombres. Los grupos familiares que descendían de Gad fueron Sejón, Agui, Suní, Osni, Eri, Arot y Arelí. De sus familias se encontraron 43.500 hombres. Los grupos familiares que descendían de Judá fueron Onán, Selá, Fares y Será. Y Onán murieron en el territorio de Canaán y por esa razón no fueron contados. Fares tuvo 2 hijos, Hezrón y Hamul. De todas las familias de Judá se encontraron 76.500 hombres. Los grupos familiares que descendían de Isaacar fueron Tolá, Pubá, Hasbub y Simrón. De todas sus familias se encontraron 64.300 hombres. Los grupos familiares que descendían de Zabulón fueron Seret, Elón, Jalel, y de todas las familias se contaron 65.500 hombres. Los grupos familiares que descendían de José fueron Manasés y Efraín. Manasés tuvo un hijo, Maquir. Maquir tuvo un hijo, Galad. Los grupos familiares de Galad fueron 6: Yeser, Elec, Asriel, Siquem, Semidá y Efer. Efer tuvo un hijo, Zelofá. Zelofad no tuvo hijos, sino hijas: Malá, Noá, Oglá, Milcá y Tirsa. De todas las familias de Manasés se encontraron 52.700 hombres.
Los grupos familiares que descendían de Efraín fueron Sutelá, Bequer y Tahán. Los descendientes de Sutelá fueron al grupo familiar de Herán, y de todas las familias de Efraín se contaron 32.500 hombres. Estos son de la tribu de Manasés, que fueron descendientes de José. Los grupos familiares que descendían de Benjamín fueron Bela, Asbel, Ahiram, Sufam y Uham. Bela tuvo 2 hijos, Ard y Naamán. De las familias de Benjamín se contaron 45.600 hombres. Dan tuvo un hijo, y sus descendientes se formó un grupo familiar, Suham. De este grupo familiar se contaron 64.400 hombres. Los grupos familiares que descendían de Aser fueron Imná, Isbi y Biriá. Beriá tuvo 2 hijos, Eber y Malquiel. Aser tuvo una hija llamada Será. De todas las familias de Aser se contaron 53.400 hombres. Los grupos familiares que descendían de Neftalí fueron Jasel, Guni, Geser y Siclem. De todas las familias se contaron 45.500 hombres. De todos los israelitas que se contaron, se anotaron y fueron 600.730 hombres. ¿Cómo repartir el territorio? Dios volvió a hablar con Moisés y le mandó: ahora repartirán el territorio entre todas las gentes que acaban de contar. A las familias más grandes le darán más terrenos, a las familias más pequeñas se le dará menos terreno, y se le debe dar una parcela a cada familia, anotada en su lista. Repartirán el territorio mediante un sorteo entre las familias grandes y entre las familias pequeñas. Todos se repartirán por orden de acuerdo a la tribu, a la familia a la que pertenezcan. Las familias descendientes de Leví. También contaron a todas las familias que descendían de Leví, quien tuvo 3 hijos, Gersón, Kehat y Merari. Así se formaron 3 grupos familiares. De estos surgieron otros 5 grupos familiares: Lisni, Esbrón, Kehat, Malí y Musí. Kehat tuvo un hijo, Amram. Amram se casó con una hija de Leví que se llamaba Jocabet. Ella nació cuando todavía Leví estaba en Egipto. Amram y Jocabet tuvieron 2 hijos y una hija, Aarón, Moisés y Miriam. Aarón tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Itamar y Eleazar. Pero Nadab y Abiú murieron por haberse prendido el incienso del santuario sin seguir las instrucciones exactas que Dios lo había dado. El número en total de los varones descendientes de Leví mayores de 1 mes fueron 23.000, y a ellos no se les contó junto con los demás israelitas porque no se les dio ningún terreno. Esta es la lista de todos los israelitas que contaron Moisés y el sacerdote Eleazar cuando estaban en las llanuras de Moab, junto al río Jordán y enfrente de la ciudad de Jericó. En esta lista no aparece ninguno de los hombres que Moisés y Aarón contaron la primera vez en el desierto de Sinaí. Todos ellos murieron en el desierto como castigo de Dios. Los únicos que quedaron con vida fueron Caleb,
y Josué. Números capítulo 27. Las hijas de Zelofhad. Había en Israel un hombre llamado Zelofhad, que era hijo de Efer, nieto de Galad y bisnieto de Marquir. Todos ellos eran de la tribu de Manasés, el hijo de José. Zelofhad tenía 5 hijas, y se le llamaba Malá, Noá, Oglá, Milcá y Tirzá. En cierta ocasión ellas fueron a la entrada del santuario para hablar con Moisés, Eleazar y los jefes del pueblo y de todos los israelitas, y les dijeron: nuestro padre no fue uno de los que siguieron a Coré para rebelarse contra Dios. Sin embargo, también murió en el desierto a causa de sus pecados. Él nunca tuvo un hijo varón, pero no es justo que por eso su nombre sea borrado de la lista de su familia. Es injusto que ahora no nos entreguen sus terrenos. Nosotras las rogamos que nos dé un terreno para vivir entre nuestros familiares. Moisés fue a consultar a Dios y le contestó: las hijas de Zelofhad tienen razón, dales terrenos, que era de su padre, para que puedan vivir entre sus familiares, y diles a los israelitas: si un hombre muere sin haber tenido hijos varones, sus propiedades serán de su hija. Si no tienen una hija, entonces esa herencia será de sus propios hermanos. Y si no tienen hermanos, sus propiedades se le darán a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, entonces pasará su herencia al familiar más cercano. Esa es una orden que yo mismo he dado a ustedes. Deben obedecerla siempre. Un nuevo líder en Israel. Dios le dijo a Moisés: ni tú ni tu hermano Aarón reconocieron mi grandeza. Ustedes dos me desobedecieron en el desierto de Zin, cuando el pueblo se peleó conmigo y me exigió agua en Meribá. Pero sube al monte Arabim para que veas el territorio que les voy a dar a los israelitas. Sin embargo, morirás sin disfrutar de él, como sucedió con tu hermano Aarón. Y Moisés le respondió: Dios mío, tú eres el que nos das vida a todos. Te pido que le des a los israelitas un líder, que los guíe por donde quiera que vayan. No dejes que tu pueblo ande como un rebaño de ovejas sin pastor. Entonces Dios le ordenó a Moisés: llama a Josué, que es un hombre valiente y me obedece. Llévalo ante el sacerdote Eleazar, ante todo el pueblo, y en presencia de ellos pon tus manos sobre la cabeza de él. Así le pasarás tu autoridad y lo harás jefe principal del pueblo. Yo le diré por medio de Eleazar lo que debes hacer como jefe del ejército israelita. Ordénales a los israelitas que deben obedecer a Josué en todo. Y Moisés hizo todo tal como Dios se lo había mandado. Números capítulo 28. Las ofrendas diarias. Dios le ordenó a Moisés: dile a los israelitas que en el día que les he señalado deben presentarme las ofrendas del pan y las ofrendas quemadas en mi honor, que lo hagan como a mí me agrada, de la siguiente manera: cada día sacrificarán y quemarán 2 corderos de 1 año, sin defecto. Uno lo ofrecerán en la mañana y el otro al atardecer. Con cada cordero llevarán 1 litro de vino y la derramarán en el santuario para honrarme, y 2 kilos de la mejor harina amasada con 1 litro de aceite de oliva,
ya en el monte Sinaí les había dicho cómo me agrada estas ofrendas. Las ofrendas del sábado, junto con las ofrendas diarias, cada sábado sacrificarán y quemarán 2 corderos de 1 año que no tenga ningún defecto. Cada cordero lo ofrecerán con vino y 4 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Ofrendas de cada mes. Además de las ofrendas que me presentan cada día, el día de cada mes del primero me ofrecerán y quemarán 2 toros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año que no tenga defectos. Con cada toro presentarán 2 litros de vino y 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el carnero ofrecerán 1,5 litros de vino, 4 kilos de harina y con cada cordero 1 litro de vino y 2 kilos de harina. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Es así como me agradan las ofrendas. Las ofrendas de la Pascua. El día 14 del mes de Abib de cada año dará comienzo a la fiesta de la Pascua en mi honor y durará 1 semana. El primer día y el último de esa semana no trabajarán, sino que se reunirán para adorarme. A partir del segundo día de la fiesta comerán panes sin levadura. Durante 7 días que dura la fiesta sacrificarán y quemarán en mi honor 2 toros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año, que no tengan defectos. Además deberán entregarme las ofrendas diarias. Con cada toro presentarán 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el carnero ofrecerán 4 kilos de harina y con cada cordero 2 kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Así es como me agrada estas ofrendas. Las primicias. El día en que recojan los primeros frutos de sus campos, empezarán a celebrar la fiesta de la cosecha. Ese día nadie trabajará, sino que se reunirán para adorarme. Además de las ofrendas diarias, sacrificarán y quemarán en mi honor 2 toros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año que no tengan defectos. Con cada toro presentarán 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite de oliva. Con el carnero ofrecerán 4 kilos de harina y con cada cordero 2 kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.